Buenos días, hermanos y amigos. Que el Señor nos bendiga en este tiempo de presión y comprensión. Hoy vamos a analizar a la luz de la palabra de Dios nuestra misericordia y la misericordia de Dios. Así que ese será el tema de nuestra reflexión. Pero, ¿qué es misericordia? El diccionario de la Real Academia Española nos dice que misericordia es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos y la miseria ajenos. El Señor nuestro Dios es la misericordia, como es la fortaleza, como es el amor, como es el perdón, como es la fe. Es por ello que nosotros debemos tener tres actitudes frente a la misericordia. La primera, entender nuestra necesidad de misericordia. Mi papá me decía, hijo, nosotros comenzamos a morir el día que nacemos. Y eso físicamente es correcto. Cada día que pasa merma nuestra vida. De allí que lo único verdaderamente nuestro es el tiempo. Pero nuestro Padre Celestial nos dice que nosotros nacemos espiritualmente muertos y que volvemos a nacer el día que lo conocemos a Él y nos sometemos a Él. Él es misericordioso y en su infinita misericordia Él nos permite entender nuestra condición. Pablo nos dice en Romanos capítulo 7, versículos 22 al 24. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? El Salmo 103, versículos 13 y 14, también nos muestra esta condición. Compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Nosotros no merecemos la misericordia de Dios. Nuestra naturaleza caída la heredamos del primer Adán, de ese hombre que fue creado perfecto a imagen y semejanza de Dios, pero que pecó por querer tener la sabiduría de Dios. Nuestro destino era la muerte eterna, porque la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, el amor del Padre nos trajo a la vida, haciendo un sacrificio, el sacrificio más grande que ningún padre puede hacer. Él nos envió a su Hijo Jesucristo a redimirnos, a comprarnos con su muerte, a comprarnos con su sangre y con su sacrificio personal para que nosotros viviéramos junto a Él por toda la eternidad. Romanos capítulo 5, versos 8 al 10 nos da testimonio de ello. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Dios murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Nosotros, todos, estamos necesitados de la misericordia de Dios, pero también de la misericordia de nuestros hermanos, de nuestro prójimo. Es indispensable que entendamos que en algún momento de nuestra vida, o quizás en toda nuestra vida, nosotros necesitaremos la misericordia de los demás. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a dar misericordia? ¿Cuánto estamos dispuestos nosotros a ofrecer fortaleza, perdón y amor a los demás, con lo mucho o poco que tengamos, con lo poco o mucho que nosotros seamos? Así que evaluemos nuestra disposición de misericordia. Y esta es nuestra segunda actitud. Esta debe ser nuestra segunda actitud frente a la misericordia. La mayoría de nosotros, al pensar en disponernos a dar misericordia, pensamos en lo que tenemos, en el dinero,
en las posesiones, como si dar misericordia nos estuviéramos perdiendo de algo físico o de algo de valor monetario. Esto tiene mucho que ver en cómo concibamos nosotros la felicidad, en cómo hemos sido programados por el mundo para percibir la felicidad. La opinión general es que felices son los ricos, los que gozan de dinero, de placeres, de honores, de poder. Muchos pensamos que ellos se ven libres de sufrimientos, disgustos y problemas. Hay un viejo dicho popular: el dinero no hace la felicidad, pero cuánto ayuda. Esto nos dibuja lo que hay en el corazón del mundo frente a la misericordia. Dar misericordia en el mundo es quitarnos algo que tenemos para dárselo a otro. Pero hay muchos que se regocijan con el dolor de los demás. Hoy los medios de comunicación han transformado el dolor en un negocio. Los reality shows no son sino un negocio y tienen una audiencia impresionante. Y los hay en todos los tamaños y en todos los canales de televisión. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo nos enseña otra cosa. Si analizamos las bienaventuranzas expresadas en el Sermón del Monte, veremos cómo una cadena de bendición se describe el verdadero cristiano. Una cadena donde un eslabón está unido al otro y no se puede llegar al siguiente si no se tiene el anterior. Es por eso que en la primera bienaventuranza se declara nuestra bancarrota espiritual, nuestra quiebra espiritual. Ella nos enseña que debemos despojarnos de todo sentido de propiedad, posesiones, hijos, esposos, esposas, trabajo, dolores, enfermedades, angustia, todo aquello que nos haga sentir cargados. Ahora, ¿esto es sencillo? No, no lo es. Tampoco es instantáneo. Ser seguidor de Cristo es transitar en el camino del Señor. Por eso nos llamaban los del camino. Es transitar el camino de la santidad. Y eso es lento. Y no todos pueden caminarlo. Sin embargo, recordemos también lo que nos dice el Señor. Venid a mí los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Él conoce nuestra naturaleza y el destino de aquellos que lo rechazan, pero aún así toca la puerta a todos y nos llama a caminar el camino de la santidad, el camino de la misericordia. Y la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dar misericordia? ¿Estamos dispuestos a ofrecer fortaleza, compasión activa? Es decir, perdón y amar, es decir, sacrificio hasta la muerte. Recordemos el Salmo 18, versículo 25. Tú eres fiel con quien es fiel e irreprochable con quien es irreprochable. Solos, ninguno de los que estamos aquí podemos dar misericordia. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso debemos entregar nuestras cargas a Él. Por eso debemos decirle al Señor, ven a mí. Ahora, eso no significa despojarnos de nuestras responsabilidades. Significa no mortificarnos por ellas. Claro que los hijos son importantes, pero no son nuestros, como tampoco lo son nuestras esposas o nuestros cónyuges. Son de Él, de Dios. Por supuesto que nuestro trabajo es una responsabilidad, pero Él nos los dio, así que Él es primero. Él tiene el control de todo, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Escucha este pasaje de Lucas 23, versículos 34 al 37, y medita unos segundos. Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente por su parte se quedó allí observando, y aún los gobernadores estaban burlándose de él. Salvó a los otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
No es este el mismo comportamiento de los reality shows o de las noticias de CNN o de los circos romanos. Medita. ¿Cuál es tu posición frente al dolor de los demás? ¿Cuál es tu actitud frente a la misericordia? Debemos entender nuestra necesidad de misericordia, porque en algún momento de nuestra vida seguro que vamos a necesitarla. Ahora, la próxima semana analizaremos qué debemos hacer para cambiar nuestra actitud frente a la misericordia que Dios nos da. ¿Qué acciones debemos tomar? Por lo pronto, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tocar nuestros corazones. Gracias por mostrarnos tu misericordia. Gracias, Señor, por mostrarnos nuestra condición de necesitados. Gracias por mostrarnos que somos polvo. Gracias, mi Dios, por mostrarnos que no somos misericordiosos, que tú eres la misericordia, como eres la gracia y como eres la fe, que por tu gracia y por tu amor nos das misericordia. Enséñanos, Señor, a ser misericordiosos en el nombre de Jesús. Amén y amén.